Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de física. Hoy hablaremos de energía mecánica y la conservación de la energía. Miramos esta imagen que utilizamos también en la clase anterior, donde aparece un niño estirando un arco y posteriormente lo suelta. Y lo que analizábamos en aquel momento es que la flecha iba ganando energía potencial y posteriormente esa energía potencial se convertía en energía cinética. La flecha salía despedida del arco. Pero vamos a ver hoy el tema de energía mecánica. Y podemos decir que es una cantidad escalar que mide el movimiento mecánico y las interacciones mecánicas. Matemáticamente se puede definir como la suma entre la energía cinética más la energía potencial. O sea, un medio masa por velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura. También definimos anteriormente lo que era trabajo, que es producto entre la fuerza por el desplazamiento, fuerza por el coseno del ángulo por desplazamiento. Esto es cuando la fuerza tiene un ángulo de inclinación con respecto al desplazamiento que se está produciendo. Pero también habíamos dicho en clases anteriores que el trabajo también se puede definir como el cambio de energía cinética, o sea, energía cinética final menos energía cinética inicial. Y precisamente en la clase anterior también definimos que el trabajo se puede definir matemáticamente como eh, menos el cambio de energía potencial, o sea, energía potencial inicial menos energía potencial final. Si ustedes se dan cuenta, si hacemos una relación entre el trabajo que se relaciona con la energía cinética y el trabajo que se relaciona con la energía potencial, podríamos tener lo siguiente. Delta K igual a menos delta U. O sea, el cambio de energía cinética es igual a menos el cambio de la energía potencial. Quiere decir que la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a la energía cinética inicial menos la energía potencial final. Si unimos las cantidades finales juntas y las iniciales juntas, tendríamos energía cinética final más energía potencial final igual a energía cinética inicial más energía potencial inicial, que es precisamente la definición matemática que habíamos hecho de energía mecánica. Anteriormente habíamos dicho que la energía mecánica es igual matemáticamente a energía cinética más energía potencial. Por lo tanto, podríamos decir que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. A esto es lo que nosotros denominamos conservación de la energía. Claro, para que exista conservación de energía, es necesario que se cumplan algunas condiciones. En este caso, pues estamos asumiendo que esas condiciones se están cumpliendo. Precisamente a continuación vamos a hablar de esas condiciones. En un sistema conservativo, la sumatoria de todos los tipos de energía cinética y potencial es constante y es igual a la energía mecánica total del sistema. Entonces aquí estamos explicando que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial y que es constante mientras las condiciones que vamos a mencionar a continuación se cumplan. Por ejemplo, miramos esta imagen de este joven que se desliza por medio de una rampa por medio de su patineta. Y consideramos, por ejemplo, este punto más bajo como el punto cero y el punto
más alto, pues de 4 metros. Si nosotros calculamos la energía potencial en el punto más bajo, pues tendríamos que la energía potencial es cero, porque la altura es cero, y nosotros sabemos que la fórmula de la energía potencial es masa por gravedad por altura. Si la altura es cero, pues todo número multiplicado por cero da cero. La energía potencial en su punto más bajo es 0 joules. Y en su punto más alto, pues multiplicamos su masa. Estamos considerando aquí que la masa de este deportista es de 70 kilogramos. Si lo multiplicamos por 9.8 y posteriormente por su altura, obtendremos su energía potencial, que sería de 2744 joules. Entonces observemos que en su punto más bajo es 0 joules y en su punto más alto a 4 metros es de 2744 joules. Ahora, ¿qué pasa cuando este deportista se encuentra en su altura máxima? ¿Qué pasa en cuanto a su velocidad? Evidentemente, cuando se encuentra en su altura más alta, su velocidad es cero. En ese momento, así como miramos en la imagen, en ese momento su velocidad no existe, es cero. Por lo tanto, la energía cinética en ese punto es 0 joules. Claro, recuerden que la fórmula de la energía cinética es un medio masa por velocidad al cuadrado, y si la velocidad en ese punto es cero, pues sabemos que todo número multiplicado por cero da cero. La energía cinética en ese punto entonces sería 0 joules. Pero a partir de ahí, cuando el deportista sigue la trayectoria de su movimiento, va adquiriendo mayor velocidad hasta llegar a la parte más baja. Si nosotros suponemos y calculamos, por así decirlo, la velocidad que lleva ese punto, llegaríamos a que la velocidad es 8.854 metros por segundo. ¿Cuál sería la energía cinética en ese punto? Pues aplicamos la fórmula, un medio masa por velocidad al cuadrado, y obtenemos que, bueno, un medio por 70 por 8.854 al cuadrado, obtenemos que la energía cinética es 2744 joules. Si ustedes se dan cuenta, la energía cinética del deportista en este punto es la misma energía potencial que tenía cuando se encontraban en el punto más alto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí es que la energía potencial se convirtió en energía cinética. Ahora, tenemos que tener claro entonces cuáles son esas condiciones en el cual la energía se conserva, la energía mecánica se conserva. Una fuerza es conservativa si el trabajo efectuado por ella o contra ella para mover un objeto es independiente a la trayectoria del objeto. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el peso, que es precisamente con lo que nosotros vamos a trabajar en esta clase. En esta clase, el peso, bueno, no solamente en esta clase, el peso siempre tiene una dirección hacia abajo, vertical hacia abajo. Independientemente de cuál sea la trayectoria que tenga el objeto, el peso siempre es vertical hacia abajo. Por lo tanto, vamos a decir que el peso es una fuerza conservativa, ¿sí? Es una fuerza conservativa. Y por lo tanto, si al objeto una de las fuerzas que se está aplicando es el peso, podríamos decir que el peso está realizando una fuerza conservativa. Ahora, una fuerza no es conservativa si el trabajo efectuado por ella o contra ella para mover un objeto depende de la trayectoria del objeto. Un ejemplo bastante evidente es la fuerza de fricción. Nosotros sabemos que la fuerza de fricción es aquella fuerza que se opone al movimiento y siempre es opuesta al movimiento, ¿sí? Si el desplazamiento es hacia la derecha, la fuerza de fricción es hacia la izquierda. Depende entonces de la trayectoria del objeto. Si el objeto se mueve hacia arriba y existe fuerza de fricción, entonces la fuerza de fricción va a aplicarse hacia abajo. Y así sucesivamente, ¿verdad? La fuerza de fricción, entonces podemos llegar a la conclusión que es una fuerza no conservativa.
Si existe fuerza de fricción, podemos decir como conclusión de que no existe conservación de la energía. En los casos anteriores, por ejemplo, del deportista que se desliza con su patineta sobre la rampa, podremos decir que la energía se conserva solamente si no existe fuerza de fricción. Es una condición ideal. Analicemos el siguiente ejemplo. Un objeto de 1.2 kilogramos es lanzado verticalmente hacia arriba, de manera que alcanza una altura máxima de 3.9 metros. Considerando que la energía mecánica permanece constante, inciso A, ¿cuál es la energía mecánica que se conserva? Inciso B, ¿cuál es la velocidad inicial que se necesitó? Bien, aquí está una representación gráfica del problema. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, de manera que alcanza una altura máxima de 3.9 metros. Y nos piden calcular la energía mecánica que se aplicó a este objeto. En este caso, pues vamos a considerar que este es se está lanzando el objeto en condiciones ideales, es decir, no se está presentando ninguna fuerza bueno, solamente la fuerza del peso, que hemos dicho es una fuerza conservativa, y vamos a considerar que no existe ninguna otra restricción que detenga el objeto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a decir que la energía mecánica se conserva. Para el análisis de este tipo de ejercicios vamos a dividir el movimiento del objeto en partes. En este caso, la parte 1 es el lugar de donde sale el balón, que en este caso vendrían a ser las manos del niño, y la altura máxima, ¿verdad? Esas vendrían a ser las dos partes a partir del cual nosotros vamos a analizar el ejercicio. Los datos entonces lo proporciona el problema. El enunciado del problema dice que la masa del objeto es 1.2 kilogramos. La distancia inicial es 0 metros. Si consideramos ese nuestro nivel de referencia o punto de referencia, pues entonces esa distancia sería 0. La altura máxima sería de 3.9 metros con relación a la referencia, por supuesto. La velocidad en el punto 2 es 0 metros por segundo. Este dato no lo dice el problema, pero nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que si un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, cuando llega a su punto más alto, la velocidad en ese punto es 0. Y nos están preguntando cuál es la energía mecánica, que lo presentamos como una interrogante, y la velocidad con la que se debió aplicar al objeto, ¿verdad? La velocidad inicial. Lo ponemos como una incógnita. ¿Qué vamos a hacer? Pues aplicar la fórmula de la energía mecánica, que es igual a la energía cinética más la energía potencial. Ahora bien, nosotros sabemos que la energía mecánica se conserva. ¿Por qué? La única fuerza que está actuando es el peso. Una vez que el objeto sale de la mano del niño, en el momento justo que el objeto sale de la mano del niño, en ese momento la única fuerza que está actuando es la fuerza del peso. Por supuesto, estamos considerando una condición ideal, ¿verdad? Solamente la fuerza del peso. En este caso, pues vamos a decir que la energía se conserva. ¿Qué quiere decir? Que la energía mecánica en el punto 1 es igual en el punto 2. Cabe entonces aquí la pregunta, ¿cuál analizamos? ¿Cuál nos conviene aplicar? ¿La energía mecánica 1 o la energía mecánica 2? ¿A dónde tenemos más información? Evidentemente en el punto 2, ¿verdad? Porque conocemos la velocidad en 2 y conocemos la altura en 2. Por lo tanto, vamos a considerar que la energía mecánica es igual a energía cinética 2 más energía potencial 2. Si hubiésemos elegido el punto 1, lo que pasa con el punto 1 es que no conocemos la velocidad inicial. Imagínense, no conocemos la velocidad inicial y no conocemos la energía mecánica, tendríamos una ecuación con dos incógnitas. En cambio, aquí solo nos quedaría una incógnita, que es precisamente la energía mecánica.
Entonces, si desarrollamos la fórmula, tendríamos que 1 medio masa por velocidad 2 al cuadrado, más masa por gravedad por distancia 2. Aquí conocemos todos los datos, simplemente los sustituimos, realizamos los cálculos. Miren que aquí tenemos una velocidad 2 que es 0, ese valor se hace 0, simplemente multiplicamos o calculamos la energía potencial 2 y obtenemos que la energía mecánica es 45.9 joules. Esa es la energía mecánica que se conserva durante toda la trayectoria del objeto lanzado. Ahora bien, vamos a calcular ahora cuál fue la velocidad inicial que se necesitó. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la conservación de la energía, o sea, energía mecánica 1 es igual a energía mecánica 2, o sea, energía cinética 1 más energía potencial 1 igual a energía cinética 2 más energía potencial 2. Seguimos desarrollando esta fórmula y obtenemos que 1 medio masa por velocidad 1 al cuadrado más masa por gravedad por distancia 1 es igual a 1 medio masa por velocidad 2 al cuadrado más masa por gravedad por distancia 2. Si analizamos esta última fórmula, identificamos que el único dato que desconocemos es la velocidad 1. Tendríamos una ecuación con una incógnita. Después todo lo demás lo conocemos. Conocemos la masa, conocemos la gravedad, que aunque no esté en los datos, sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Conocemos la altura 1, que es 0 metros, y conocemos la altura 2, que es 3.9 metros, y la velocidad 2, que es 0 metros por segundo. Por lo tanto, la única incógnita que tendríamos es la velocidad 1. Es una ecuación con una incógnita en donde aquí pues simplemente hacemos los cálculos. Hay algunas magnitudes que se hacen 0. Por ejemplo, la energía potencial 1 se hace 0 porque se encuentra en el punto más alto. Y también la energía cinética final se hace 0 porque se encuentra en el punto más alto y la velocidad ahí es 0. Entonces, miramos que en esos lugares se hace 0. Despejamos entonces para la velocidad 1, queda 0.6 que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y como la velocidad 1 está al cuadrado, aplicamos raíz. Pero cuando se aplica raíz, nosotros sabemos que el resultado puede ser positivo o negativo. En este caso nosotros analizamos la respuesta es o debe ser positiva porque el objeto es lanzado hacia arriba. Recuerden que la velocidad es una cantidad vectorial y tiene dirección. Y el signo representa la dirección. En este caso pues es positivo, es 8.75, apunta hacia arriba. Tenemos entonces aquí las dos respuestas. La energía mecánica es 45.9 joules y la velocidad inicial con que se debió lanzar el objeto es 8.75 metros por segundo. Analicemos el ejemplo 2. Una niña deja caer una piedra de 0.25 kilogramos de manera que al llegar al suelo, la energía mecánica de la piedra es de 100 joules. ¿Desde qué altura se dejó caer la piedra? ¿Y a qué velocidad impacta la piedra en el suelo? Bueno, pues aquí hacemos una representación gráfica del problema. Y bueno, pues hemos dibujado ahí la torre de Pisa, no necesariamente pues corresponden los datos a la torre de Pisa, ¿verdad? Es solo una representación gráfica, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con la torre de Pisa, pero bueno, hemos ilustrado ahí de esta manera el ejercicio. Vamos a identificar como punto 1 el lugar más alto. Quiere decir que ese es el punto a partir del cual la niña deja caer el suelo. No necesariamente tiene que ser el punto de referencia, el punto 1, ya vamos a ver. Y el punto 2 pues vendría a ser el suelo. Precisamente es el punto 2 el punto de referencia, el nivel de referencia, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Fíjense bien, distancia 2, bueno, antes de la distancia 2 la masa es 0.25 kilogramos. La energía mecánica lo proporciona el problema, son 100 joules. La distancia 1 pues es una incógnita, pero miren, la distancia 2 es 0 metros. ¿Qué significa? Que hemos elegido como punto de referencia el suelo, el lugar donde va a caer la piedra.
La velocidad 2 es desconocida y la velocidad 1 es 0 metros por segundo. Esto no lo dice el problema, esto nosotros lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el problema se dice que la niña deja caer la piedra. Y siempre que nosotros encontremos la frase de dejar caer, significa que la velocidad inicial o la velocidad en ese punto es 0 metros por segundo. La energía mecánica entonces sabemos que es igual a energía cinética más energía potencial. ¿En qué punto nos conviene utilizarlo? Pues lo vamos a utilizar en el punto 1, ¿verdad? Fíjense que aquí en el punto 1 conocemos la energía mecánica, conocemos la velocidad inicial y lo que desconocemos es la altura 1. Y precisamente esa es la única incógnita que nos queda en la ecuación. Si nosotros desarrollamos la fórmula de la energía mecánica, tendríamos que es igual a un medio masa por velocidad 1 al cuadrado más masa por gravedad por distancia 1. Aquí conocemos todos los datos, lo único que desconocemos es la distancia 1. Por lo tanto, pues simplemente desarrollamos los cálculos. En este caso, pues como la velocidad inicial es 0, esa expresión nos queda en 0, la energía cinética 1 es 0. Y simplemente multiplicamos 0.25 por 9.8 que nos da 2.45, que está multiplicando la distancia, pasa a dividir al 100, de manera que la distancia desde el cual se deja caer la piedra es de 40.82 metros. Y ahora vamos a dar respuesta al inciso B. ¿A qué velocidad llegará la piedra al suelo? Por supuesto, aquí tenemos que utilizar la energía mecánica en relación a su punto 2, ¿verdad? O sea, energía mecánica 2 igual a energía cinética 2 más energía potencial 2. Que sería un medio masa por velocidad 2 al cuadrado más masa por gravedad por distancia 2. Fíjense que aquí conocemos todos los datos, menos precisamente la velocidad, que es lo que nos están preguntando. Entonces simplemente reemplazamos los valores, realizamos los cálculos y nos queda en un medio por 0.25 es 0.125, que está multiplicando, pasa a dividir 100 entre 0.125, aplicamos raíz porque la velocidad 2 está al cuadrado y ustedes saben que cuando aplicamos raíz, la respuesta, hay dos respuestas, uno positivo y uno negativo. Sin embargo, nosotros debemos establecer un criterio de cuál sería la respuesta correcta. Y bueno, pues considerando que el objeto se está moviendo hacia abajo, la respuesta debe ser negativa. Por lo tanto, pues la velocidad es de 28.3 metros por segundo. Y de esta manera, pues hemos encontrado el resultado de las dos preguntas. La altura desde el cual se dejó caer la piedra, que es de 40.82, y la velocidad con la que impacta al suelo, que es de 28.3 metros por segundo hacia abajo. Ejemplo número 3. Un clavadista de 75 kilogramos impulsa verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 5 metros por segundo de una plataforma ubicada a 10 metros de la superficie del agua. Inciso A. ¿Cuánto se eleva el clavadista desde la plataforma? Inciso B. ¿Cuánta energía potencial tiene el clavadista en su punto más alto con relación al agua? Muy bien, pues aquí está una representación gráfica de lo que vendría a ser el ejercicio. Este clavadista se encuentra desde una plataforma de 10 metros de altura con relación al agua. Se impulsa y lo que queremos saber es cuánto se eleva con relación a la plataforma en primer lugar. Y por supuesto, pues sigue la inercia del movimiento hasta llegar al agua. Identificamos como punto 1 el lugar donde el clavadista se encuentra, que es en la plataforma a 10 metros del agua. El punto 2, que vendría a ser el punto más alto que alcanza el clavadista cuando salta, ¿verdad?
Y el punto 3 que vendría a ser el agua, ¿verdad? La superficie del agua donde el clavadista llega finalmente. Los datos vendrían a ser la masa del clavadista, que es 75 kilogramos, la distancia inicial, fíjense que estamos estableciendo como referencia en este momento. En este momento la referencia es el lugar donde se encuentra inicialmente en la plataforma, distancia 1, 0 metros. La distancia 2 es desconocida, no sabemos cuánto se eleva. La energía mecánica es desconocida también, lo que sí sabemos es que se va a conservar durante toda su trayectoria hasta llegar al agua. Y la velocidad 1 sabemos que es de 5 metros por segundo. ¿Qué vamos a hacer? Pues aplicar el concepto de conservación de la energía. ¿Por qué la energía se conserva? Porque la única fuerza que está actuando es la fuerza del peso. Y no existe ninguna otra fuerza que esté, consideramos que no existe ninguna otra fuerza que esté interrumpiendo la trayectoria o el movimiento del clavadista, ¿verdad? Entonces, energía mecánica 1 es igual a energía mecánica 2, se está conservando la energía, o sea, energía cinética 1 más energía potencial 1 es igual a energía cinética 2 más energía potencial 2. ¿Qué vamos a obtener aquí? Bueno, pues aquí lo que vamos a obtener es la distancia 2, que es una incógnita. Fíjense que conocemos la velocidad 1, conocemos la distancia 1, conocemos la velocidad 2, que es 0 metros por segundo. En su punto más alto, el clavadista tiene su velocidad de 0, ¿verdad? Y lo único que desconocemos en esta ecuación es la distancia 2. Por lo tanto, pues simplemente sustituimos valores, realizamos los cálculos. Hay algunas magnitudes que se hacen 0, ¿verdad? Por ejemplo, la energía potencial inicial se hace 0 y también se hace 0 la energía cinética final. La energía cinética final se hace 0 porque su velocidad en ese punto es 0. Y la energía potencial inicial se hace 0 porque su punto en ese lugar, la distancia inicial es 0. Entonces nos queda la expresión 937.5 igual a 735Y2. 735 está multiplicando, pasa a dividir y obtenemos que la altura que se eleva el clavadista es de 1.28 metros. Este 1.28 metros es en relación a la plataforma. Atentos, porque a continuación la siguiente pregunta es, ¿cuál es la energía potencial en relación a la superficie del agua? Sí. Vamos a calcular la energía potencial que tiene el clavadista desde su punto más alto hasta la superficie del agua. Fíjense bien, conocemos la masa que es 75 kilogramos, la aceleración que es 9.8 metros por segundo y la altura. ¿Cómo calculamos la altura? Bueno, pues sabemos que la plataforma se encuentra a 10 metros de altura de la superficie del agua y sabemos también que el clavadista se elevó 1.28 metros, por lo tanto la altura máxima que alcanza el clavadista es 11.28, ¿verdad? Este análisis lo tenemos que realizar bien para evitar errores. Por lo tanto, la energía potencial es de 8290.8 joules. Esta ha sido la clase del día de hoy. Gracias por su atención.